Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En el día de hoy queremos hablar de un documental que yo creo que siempre marcará parte de lo que es la historia de Venezuela, La prisión de mi padre. Es precisamente una realización cinematográfica que hace Iván Simonovic hijo a su padre, Iván Simonovic, quien pasó más de 15 años en una prisión venezolana justamente por motivaciones políticas. Y le damos la bienvenida a Iván Simonovic. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, Gaby, muchas gracias por la invitación. Iván, quería que nos detallaras un poco lo que podemos ver en ese documental, en esa prisión de tu padre. Tú pasaste tu infancia prácticamente entera y gran parte de tu adolescencia, o bueno, salió prácticamente cuando eras adulto. ¿Por qué es tan importante describir esa prisión de tu padre para la memoria venezolana? Bueno, es un documental que comienza con la llegada con mi nacimiento, que también fue más o menos durante el golpe de Estado de Chávez en los años 90 y toda la transformación que llegó al país con la Revolución Bolivariana. Y bueno, en la segunda parte se enfoca en la prisión, cuando mi padre se lo llevaron al helicoide. Es una especie de espejo de lo que pasó a mi familia, pero también de lo que le pasó a toda Venezuela. Es como la decaída del país, y es un relato muy personal, y muy desde adentro de lo que vivió mi familia. Quería que nos describieras algunos puntos culminantes de lo que es este documental. Por ejemplo, tu padre se lamentaba de no poder enseñarte a manejar, por poner algo simple, pero que a Sí, la vez es tan complejo. Háblanos un poco de esas vivencias que te perdiste junto a tu padre. sí, bueno, el documental se enfoca en la relación en mi relación con mi padre. Es algo bastante personal. Hablamos sobre todo ese proceso que fue crecer separados a la distancia. Pero no solamente tiene un aspecto nostálgico, el documental también tiene escenas de toda la historia de lo que pasó en Venezuela, de su carrera como policía en los años 90. Y culmina, por supuesto, obviamente con el escape de Venezuela, el cual nosotros tuvimos la oportunidad de documentar con diferentes técnicas. Lo logramos documentar y es el final del documental. Quería que también nos hablaras un poco de cómo fue esa transición. Tú prácticamente cuando él le dan la prisión de casa por cárcel ya no estabas en el país, volviste. Coméntanos un poco qué momentos viviste, incluso él estando privado de libertad, pero cerca de ti también. Bueno, nuestra relación, como muchas personas que se han tenido que ir del país, era dependiente del teléfono. Solo que yo lo tuve, nosotros dependíamos de las llamadas diarias que él tenía. Cuando me fui del país, bueno, me fui a estudiar. Nosotros también seguimos en contacto por teléfono, pero después de que él se enfermó, después de haber pasado casi 10 años en la oscuridad del helicoide, donde hoy en día siguen muchísimos presos políticos. Yo siento que cuando él enfermó y lo enviaron a casa, yo pensé que era la oportunidad que iba a tener de poder hacer esa película. Conseguí una cámara relativamente pequeña y una maleta con doble fondo, y pude, como, digamos, esconder la cámara de vuelta a mi casa. Y ahí fue cuando empecé a documentar el resto domiciliario, que es como básicamente el esqueleto principal del documental. De ahí vamos accediendo a diferentes escenas de la carrera, de la vida y de la tragedia de mi padre y del país. Háblanos un poco de ese diálogo personal que ustedes establecen y que tú pudiste revelar parte de eso en el documental. Incluso vemos una escena donde ustedes colocan una especie de Sí, límites, como si fuera esa misma cárcel, porque a veces los presos se sienten igual en prisión, a pesar de que ya están respirando aire y están por lo menos sí. al aire libre. Sí, en el documental mostramos el helicóptero por dentro. Tenemos las escenas de por dentro, cómo son las condiciones. Se me es un lugar muy oscuro, entonces yo siempre sentí que hacía falta como una especie de imagen más visual para entender cómo era este espacio donde mi papá y donde tantas personas pasaron tanto tiempo. Y básicamente, durante el arresto domiciliario, decidimos como recrear el espacio para que la gente pudiese ver el espacio donde él estuvo aislado
casi una década, ¿no? Un espacio bastante limitado de 2 metros por 2 metros, donde no tenía acceso a agua, no tenía acceso a sus necesidades, las tenía que hacer en ese cubículo. Las visitas eran semanales, pero también eran irregulares. Es bastante infrahumano, y lamentablemente no solo se volvió regla para los cientos de presos políticos que vinieron después, sino que se vieron incluso condiciones mucho peores. Y que bueno, que hoy en día ocurren ahí, a pesar de que no se hable o no esté tan presente en el problema del venezolano hoy en día, es una realidad que existe, la persecución política en Venezuela. Iván, antes de que tú te fueras a estudiar al extranjero, fuiste muchas veces a ese helicoide, a esa policía política, justamente tu madre sometiéndote, sometiendo a revisión, quizás cantar cumpleaños a destiempo dentro de prisión. Sí. Coméntanos lo que es ese proceso para tu hermana, que era una niña, para ti, que eras entre niño y adolescente, lo duro que puede ser para cualquier persona sabiendo que tu padre no cometió ningún delito ni es ningún criminal, ¿no? Es decir, yo tenía 12 años cuando lo arrestaron, pero para mi hermana yo creo que fue incluso más duro porque ella tenía 8. Entonces, básicamente las memorias que ella tenía de la libertad eran mucho menos presentes que las que yo tenía. Yo creo que ella a un punto creció básicamente con la cárcel. Y el tiempo pasaba y pasaba y yo me di cuenta que quizás un punto en el que me afectó enormemente fue cuando cumplí los 18 años y me empezaron las requisas corporales a mí. Todos los fines de semana siempre hacían estas requisas a mi madre, a mi abuela, a cualquier persona que dejaran entrar, porque esa era otra. Los revisaban, era bastante humillante, sacaban le teníamos que llevar la comida, la sacaban, la tiraban. Una experiencia bastante humillante. Y yo recuerdo que cuando cumplí los 18 años, que de hecho cayó mi cumpleaños un domingo, es decir, pude ir el último, pocos meses antes de irme del país, cayó un domingo, y ahí, bueno, me tocó mi requisa corporal, así como cualquier otro adulto. Básicamente fue como una graduación, en cierta forma, ¿no? Que ahora ha pasado tanto tiempo que ya eres un adulto. Dejaste al niño atrás, ¿sabes? Sí, ustedes como familia son admirables porque ustedes nunca han llevado un mensaje de odio, de venganza, de que quisieran tener algún tipo de mal sentimiento con todo lo que fue este proceso. Más bien, ustedes siempre lo vieron desde el punto de vista del aprendizaje y hasta lo vieron con amor. Y eso es difícil vivirlo cuando realmente estás enfrentándote a un régimen que fue tan crudo con tu padre. El mensaje fundamental para esos venezolanos que también están atrapados en esta situación y que ojalá lo puedan ver desde esa manera un poco más sublime, a pesar de que es tan duro, ¿no? Sí, es muy difícil, yo no sé mucho, yo no tengo las palabras que le podría dar, no creo que no hay palabras que yo podría darle a esas personas. Yo siento que así como existía esta prisión física, existe hoy en día el Helicoide, muchísimos otros lugares, los Fénix, todos pequeños infiernos en la tierra. Yo creo que también Venezuela es una tierra de prisiones, es decir, la gente es prisionera de la crisis económica, es prisionera cuando no les dan los pasaportes, es prisionera de no poder ver a sus familiares, no poder crecer. Entonces yo siento que es una especie de transformación, hoy en día quizás más macabra por la desigualdad que se ha incrementado y por no tener un liderazgo tampoco que dé como una esperanza o algo. Entonces yo creo que es un tema es bastante difícil y yo tomaría con mucho cuidado dar palabras de esperanza a las personas, más allá de que, bueno, ¿sabes? Porque es muy difícil prometerle algo a alguien, ¿no? Solo que, sí. ¿Qué crees tú que puede dejar como mensaje este documental para los que viven esa situación y para los que ni siquiera se imaginan que eso pasa en Venezuela? Bueno, a nivel internacional es muy importante porque también lamentablemente, después de las protestas de 2019, el tema en Venezuela a nivel internacional no ha estado tan presente y este tipo de documentales o este tipo de trabajos traen a la palestra pública y en especial como ha sido, como hemos tenido la oportunidad de mostrarlo en festivales internacionales, que se vea por muchas personas y recordar un poco. Tampoco es que yo espero que el documental como que cambie o sea traiga una especie de reivindicación, eso es imposible. Pero yo sí creo que es importante mantener el mensaje y para las personas que están afuera, en Europa o en Estados Unidos, pero también yo creo que para los venezolanos es importante vernos reflejados en la pantalla grande,
en la premier, recuerdo que había venezolanos que vieron la película y ver cómo nuestra realidad en una pantalla, en una audiencia internacional, creo que también ayuda a validar los sentimientos tan fuertes que sentimos, tan negativos, y ver que la tragedia es real, porque a veces es un poco abstracto, y no es algo que estamos acostumbrados a ver, nuestra propia realidad expuesta en la pantalla. Tu documental La prisión de mi padre también fue presentado en Suiza, en uno de esos foros internacionales. Coméntanos justamente sobre esa receptividad, el apoyo que tuviste, no solo de venezolanos, sino de gente de todas partes del mundo. Sí, bueno, la película tuvo su estreno hace en el mes de abril, irónicamente, en el Festival de Vision Studios, que es un festival internacional muy prestigioso de cine documental, y ahí estuvimos en la competencia principal junto a otras producciones de muchísimos países del mundo, de España, de Suiza, de Alemania, y bueno, básicamente es también la oportunidad de que las personas de todo el mundo, porque un festival internacional vienen personas de todas partes del mundo a ver, a discutir, y es una plataforma, también es un encuentro cultural, y muchas personas, cuando hablaba con ellas, personas no estaban familiarizadas aún con el tema de Venezuela. Muchas personas aún me decían como que, oye, por acá cada vez escuchamos menos sobre lo que pasa en Venezuela. Ellos tienen las imágenes del 2019, de los eventos que ocurrieron, pero más allá de eso no hay como un contexto. Es un país complicado políticamente, entonces también eso siempre es difícil de mostrar. El gobierno chavista siempre tuvo una relación interesante con las artes en Europa, y a veces se tiende a ver como algo, hay bastante flexibilidad moral, diría yo. Y estas películas muestran también el lado oscuro de la revolución que muchos europeos en su momento apoyaron o lo vieron como algo positivo. Sí, la difusión de este documental es fundamental. ¿Algún punto de contacto, alguna persona que quiera ayudar a difundirlo, que lo quiera presentar en otros festivales? Eh, de alguna manera Sí. sumar voluntades a esta iniciativa. Bueno, la manera más fácil de mantenerse al tanto de cuándo van a ser las próximas proyecciones es que me sigan en Twitter. En mi usuario es Isimonovis. Ahí me pueden seguir, y yo también siempre estaré actualizando las próximas proyecciones en Latinoamérica. En Venezuela es más complicado, obviamente, porque no es una película que va a conseguir un permiso para ser proyectada, pero estaremos trabajando en conseguir medios para que la película se pueda ver, así sea a través de un VPN, de una forma que se pueda ver en Venezuela, porque sería muy importante. ¿Actualmente las personas pueden conseguir este documental en algún sitio en internet o primero se están haciendo estas proyecciones privadas para luego lanzarlo a través de otros medios? Si todo sale bien, a finales de año esperamos tener una especie de unos links del cual la gente lo pueda ver por internet, después de que el documental tenga su gira de festivales internacionales. Por eso, en mi Twitter siempre estoy poniendo las actualizaciones que está ocurriendo, notifico siempre cuándo es el próximo festival más cercano, y cómo la película se puede ver. Nuevamente nos ratificas, por favor, el sitio en Twitter. Mi usuario es @ @isimonovis. Muchísimas gracias por toda esta información y por este importante documental que va a dejar huella en nuestra historia. Muchas gracias, Gaby. Son las declaraciones de Iván Simonovis, hijo de Iván Simonovis, el comisario que estuvo más de 15 años en prisión justamente por voluntad de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro. Finalmente pudo escapar a tierra de libertad, y esto justamente reseña el drama que viven cientos o miles de familias venezolanas, incluso venezolanos que siguen sometidos a regímenes de presentación o que sigue su libertad privada, todo este sistema para reprimir lo que serían las libertades y violar así los derechos humanos de los venezolanos. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.